La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Es nuestro deseo y nuestra oración que el Señor sea hablando a ti y en consecuencia que esto favorezca a tu casa. Así que desde donde quiera tú nos escuchas y nos ves, queremos hoy abrir el libro santo y extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada. Es el texto iluminado por el Espíritu Santo y aplicado a nuestra necesidad y principalmente a la necesidad del reino de Dios para con nuestras vidas. Así que el Señor te bendiga y vamos ahora a escudriñar el santo libro, el libro de Dios. Y estoy seguro que vamos a ser muy edificados. Amén. Primera de Juan en el capítulo 2, versos 16 y 17. Dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga a través de su ya bendita palabra. Ustedes saben que hemos venido estudiando ya por algunos días el mensaje que hemos titulado Jeremías y Daniel, como ustedes tienen en pantalla. Este mensaje realmente lo que busca es eso que hemos leído, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El Espíritu Santo nos hizo ver en estas dos personas, en estos dos profetas, no porque sean los únicos, sino porque el Señor ha querido que en esta ocasión estemos hablando de ellos, de Jeremías y Daniel. Creo yo, amados, que estos dos siervos, ellos tienen en común algo que es muy importante, y es el hecho de que ellos en medio de todo, contra viento y marea, ellos decidieron hacer la voluntad de Dios. Y en consecuencia, Dios los honró, Dios los usó. Yo he leído algunos pasajes para introducir este mensaje, y uno de ellos que me interesa mucho, que nosotros podamos entender, es Proverbios 16 en el verso 33. Quiero retomarlo porque es muy importante. Podemos leerlo en la Reina Valera 60 y después lo leemos en la Nueva Traducción Viviente, como lo hemos venido haciendo. Dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Diga conmigo: mas de Jehová es la decisión de ella. Muy bien, ahora vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Oiga bien, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Y esto lo digo porque al estudiar a Jeremías y a Daniel, en el caso de Jeremías, vemos que él honró y sirvió a Dios en medio de Jerusalén, en Judá. Pero en ese tiempo, la nación entera, como un todo, se había rebelado contra Dios. De manera que ellos no estaban interesados para nada en oír a Dios. Y lo que pasa es que Dios unge al profeta Jeremías y pone sus palabras en su boca para que éste vaya y haga oír al pueblo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era una palabra fuerte, bien fuerte, por supuesto que en consecuencia, es decir, como una respuesta a la conducta tan terrible, deplorable de la nación de Israel.
Entonces a Jeremías le tocó, mis hermanos, hacer oír las palabras de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo hostil que no quería nada con Dios. De antemano que Dios se lo dijo: tú irás y hablarás mis palabras, pero quiero que sepas que ellos no te van a escuchar, ellos no te van a oír. Y con esas palabras de Dios, el profeta tenía que ir. Pero cuando estudiamos a Daniel, es muy interesante esto, porque Daniel, siendo un muchacho fiel a Dios, también es llevado entre los cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Y entonces ahí es donde cobra sentido nuestro pasaje, el que tenemos estudiando ahora. Podemos o podremos tirar los dados, pero el Señor determina cómo caen. En el caso de Daniel, diríamos que la soberanía de Dios lo tomó y se lo llevó a Babilonia. Yo dije la primera vez que compartí este mensaje que el pueblo fue llevado al exilio, al cautiverio, producto de su rebeldía, de su pecado. Ese fue un juicio de Dios en consecuencia de su pecado. No así en el caso de Daniel. Daniel no se fue al cautiverio, al exilio por causa de pecado, sino más bien por causa de la necesidad del reino de Dios. Dios lo necesitaba a él allá en Babilonia. Ahora, no solo Daniel, sino que también sabemos que Ezequiel también fue contemporáneo con Jeremías. Ellos servían al Señor en el mismo tiempo. Y entonces, esto para decir que Dios tiene gobierno y control de todas las cosas. Dios, por un lado, ve lo que está pasando con su pueblo en Israel, es decir, el pueblo de Israel. Pero por otro lado, Dios está al pendiente de lo que está pasando en las naciones de la tierra, porque Dios, escúchenme bien, Dios es el Dios que tiene gobierno y control de todas las cosas. De manera que Él es el que decide cómo caen. Entonces, Jeremías, en ese contexto que le tocó vivir, decidió honrar a Dios contra viento y marea. De la misma manera, Daniel decidió honrar a Dios en el contexto que le tocó vivir, decidió honrarlo, amarlo, respetarlo. Entonces voy a mencionar algunas cosas que me parecen importantes, recordar nada más. Yo dije al principio, cuando iniciamos este mensaje, que Jeremías comenzó a profetizar unos 20 años antes del exilio, diríamos, de Israel, y pudiéramos también decir del exilio de Daniel. De manera que cuando Daniel fue llevado a Babilonia, Jeremías tenía probablemente unos 40 años de edad. Así que Jeremías era mayor que Daniel por unos 20 o 25 años aproximadamente. Entonces, como dije hace un momento, mientras Jeremías profetizaba en Judá, Daniel servía en Babilonia. Y a pesar de encontrarse en contextos muy diferentes, ambos tienen algo en común. Y como dije también al principio, decidieron hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Cuando hablemos de Jeremías, piense en que fue fiel a Dios en medio de un pueblo, oye bien, del pueblo de Dios que decidió desobedecer a Dios. Pero Jeremías, en medio de ese contexto, decidió obedecer a Dios. Y por otro lado, cuando hablamos de Daniel, pensemos en Daniel, que fue llevado, que fue solicitado por el brazo del Señor y llevado a Babilonia, y en medio de una tierra extraña, una tierra pagana, él decidió no contaminarse, sino respetar los principios que él había aprendido desde niño. Decidió honrar a Dios. Jeremías, asócielo por favor con alguien que fue fiel en medio de Judá. Y a Daniel, asócielo por favor con alguien que fue fiel en Babilonia. Siempre Babilonia aparece como un pueblo
antagónico, un pueblo contra Dios, no quiere nada con Dios. Y eso es importante también entenderlo. Yo voy a recordar algunas cosas y va a ser muy común, como les dije anteriormente, que de repente me ven hablando de Jeremías, de repente voy a Daniel y regreso a Jeremías y ahí vamos, porque esa es la intención del Espíritu, pero por supuesto para aplicarlo a nuestras vidas. Recuerden que un mensaje sin aplicación personal no es mensaje. Todo esto lo que busca es que uno pueda ir espigando el mensaje, que pueda ir espigando, tomando lo que Dios tiene para nosotros. ¿Amén? Muy bien. Entonces primero veamos en Jeremías 1, en el verso 11, en adelante. Voy a leer hasta el 17. Dice así: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino a mí palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, y junto a todos sus muros en derredor, y contra todas las ciudades de Judá. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y a la obra de sus manos adoraron. Tú, pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Dejen un momentito ese pasaje, porque en esa primera parte donde dice: tú pues ciñe tus lomos, yo quiero que entiendan que ahí hay un mensaje de Dios para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, mis hermanos, debemos de evitar las distracciones de la vida. ¿Qué yo dije? Cada uno de nosotros debemos evitar las distracciones de la vida. Hay riesgos tremendos, mis hermanos, en cuanto a desorientarse, a caer fuera del camino, a perder la razón del llamamiento. Y por eso Dios, a través de su palabra, Él llega a nuestras vidas, y cada vez que Dios nos habla es una expresión de amor. Es una expresión de responsabilidad, porque Dios es un Padre responsable. Dios es un Padre educador. Él pretende educar a los suyos, capacitar a los suyos. Bienaventurados somos nosotros, hermanos, que somos disciplinados por Dios. Eso significa que somos, oye bien, que somos capacitados por Dios. Eso significa que somos corregidos por Dios. Bienaventurados nosotros que somos disciplinados por Dios. ¿Por qué? Si nos quedáramos sin la disciplina de Dios, no seríamos hijos, sino bastardos. Pero bienaventurados también aquellos que tienen sus oídos abiertos para oír a Dios. Tú puedes escuchar mi voz y el mensaje como un mensaje más, como cuando estás viendo un noticiero, algún programa informativo, alguien ahí disertando alguna cosa, alguna materia, de cualquiera que sea. Y quiero que sepas que eso no te va a ayudar en nada. Pero si tú atiendes a la voz del Espíritu Santo,
en la medida que estamos hablando, porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Entonces, si tú atiendes con atención a la voz del Espíritu Santo, que Él puede tomar un pequeño extracto, puede tomar una palabra nada más y aplicarla a tu vida, y con esa palabra tú hoy eres sustentado y puedes seguir adelante en esta carrera de la fe. Así que mi hermano, por eso es tan importante estar atento y tener un espíritu enseñable. A mí me llama la atención Daniel porque él tenía un espíritu diferente. La Biblia da fe y dice que Daniel tenía un espíritu diferente. Y eso es muy amplio. Como yo le digo, hay tanto mensaje aquí. Y yo me detengo ahora mismo para hablar una vez más. Por eso les digo, no se extrañen que vayamos aquí y allá, que vayamos al capítulo 27 de Jeremías, después regresemos al capítulo 1. No se extrañen de eso. Primero porque nosotros pertenecemos al régimen nuevo del Espíritu. Y Dios mismo nos capacita, nos hace ver alguna cosa y lo tomamos, porque Dios dice, quiero que enseñes esto a mi pueblo. Recuerden que todos nosotros somos ovejas del Señor. Amén. Muy bien. Voy a leer nada más en Jeremías 1, el verso 11 y 12, pero en la Biblia textual, que es la Biblia de estudio. Y me gusta mucho cómo lo dice, pero voy a recordarlo aquí en la Reina Valera. Déjenlo en pantalla, por favor, en Reina Valera. Muy bien, gracias. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendra. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vean a Dios, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Cómo lo dice la Biblia textual? Dice, y vino a mí palabra de Jehová. Si quiere quiten esa, eso es, para no confundir. Dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Dice el 12, me dijo Jehová, bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para que se cumpla. O sea, Dios envía la palabra y Él vigila. Él cuida que esa palabra se cumpla. Ese es Dios. Entonces, amados, Jehová el Señor enseña a su profeta valiéndose ahora de medios visuales. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y en este caso, él vio una vara de almendro y también vio una olla hirviendo, dice el texto. Entonces, primero, la vara de almendro nos habla de una señal del comienzo de la primavera. Quiero que entiendan. La vara de almendro, señal del comienzo de la primavera, indicaba la proximidad del cumplimiento de la palabra de Dios. En otras palabras, estamos próximos a que esta palabra que ha salido de la boca de Dios se cumpla. Eso es lo que Dios le estaba diciendo al profeta a través de esa visión. ¿Qué ves tú, Jeremías? Y él dice, yo veo una vara de almendro. La vara de almendro, repito, señal del comienzo de la primavera. Indicaba la proximidad del cumplimiento de la palabra de Dios. Pero también él vio una olla hirviendo. La olla que hierve con su faz hacia el norte. Bueno, eso era Babilonia. Eso era, el norte era Babilonia. Estaba lista para hervir sobre Judá a causa de que el pueblo había abandonado a Dios para seguir la idolatría. Mis hermanos, yo quiero que entiendan esto. Estos recursos de Dios, llámese juicio, llámese de que el brazo de Dios se vuelve pesado sobre alguien o sobre algunos, es un recurso que Dios no desea utilizar. Dios no desea aplicar el juicio a nadie. Es como el último recurso de Dios, porque Dios dice, es que tengo que hacer esto para que no te pierdas. Yo quería que tú entendieras, yo quería librarte de estas cosas. Por eso es que Dios es un padre educador. Él enseña a su pueblo, a sus hijos,
y los hijos tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones. Escúchenme aquí lo que les voy a decir. Dios no decide por nosotros. ¿Qué yo dije? Dios no decide por nosotros. Dios nos instruye, Dios nos enseña y Dios nos dice, delante de ti está este camino y este otro. Y Dios siempre dice, escoge la vida para que tengas vida, para que te vaya bien. Porque si escoges este otro camino, te va a ir mal. Y desde el principio fue así. Dios creó al hombre, a Adán. Y Dios, después de instruirlo, de enseñarlo, le dijo, mira, quiero que sepas que de todos los árboles que hay en este huerto, del 99% de ellos tú puedes comer. Del 99% tú puedes comer. Pero un 1%, diríamos un árbol, ese fruto no lo comas. No lo comas. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces yo esto lo estoy diciendo para que nosotros entendamos que la disciplina, que el hecho de el juicio de Dios, repito, Dios no aflige innecesariamente. Dios no aflige innecesariamente. Cuando Dios aflige es porque es el único recurso que queda, porque de otra manera nos perderíamos. Y recuerden que Dios no pierde nada. Dios es el mejor mayordomo. Dios es el mejor administrador, aunque Él es el dueño de todo, pero Él es un ejemplo en todo. Porque Dios, hay un pensamiento en la Biblia latente y es que Dios, querido hermano, no quiere que se pierda nada. Así es Dios. Y si usted toma tan solo eso y lo aplica a su mayordomía, usted va a andar apagando las luces, usted va a andar economizando, usted va a andar ahorrando, porque usted no quiere que se pierda nada. Aquella persona que no tenga orden en su mayordomía, en su administración, es un desperdiciado. No ahorra nada, anda gastando todo. Y después culpa yo no sé a quién. Es una tontería, pues porque es culpa de nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, la vara de almendro habla de la proximidad del cumplimiento de aquella palabra que salió de la boca de Dios, porque anuncia la primavera. Y la olla hirviendo que da hacia el norte está hablando de Babilonia. O sea, Babilonia estaba hirviendo, Babilonia estaba, pero a las puertas de llevar a Israel al cautiverio. Muy bien. Entonces resulta que Jeremías tiene que profetizar este mensaje nada popular, nada aplaudido, todo lo contrario. Es que eso es lo que yo les digo a ustedes. Jeremías, al abrir la boca y hacer oír las palabras que Dios había puesto en su boca, los reyes y los príncipes y los líderes de aquella nación se iban a levantar contra él. ¿Por qué? Porque contradecía lo que ellos pensaban y lo que otros muchos profetas estaban profetizando. Diga conmigo, el mensaje de Jeremías no era nada popular. Imagínense que era un mensaje contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, contra el pueblo. Pero entonces Dios le dijo, no temas, porque yo estaré contigo. Y le dijo que ellos iban a pelear contra él, pero que Dios estaría con él para librarle.
Y eso lo hemos leído hace un momentito. O si quieren podemos leer, siervos allá arriba, pueden poner el 17, porque ahí hay un mensaje. Tú pues ciñe tus lomos. ¿Escucha usted la voz del Espíritu Santo que te habla a ti? Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mandé. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Sigue por favor al 18. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. El 19. Y pelearán contra ti. ¿Qué dice? Pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Dejen ese pasaje un momentito. Tú puedes ir por la vida. Escriban esto. Tú puedes ir por la vida haciendo de Dios contigo o haciendo de Dios contra ti. Suena muy parecido a lo que yo estoy diciendo, pero es muy diferente. Puedes ir por la vida experimentando la compañía de Dios a tu favor, o puedes hacer que la mano de Dios sea pesada contra ti. ¿Y qué es lo que tenía que hacer Jeremías para experimentar a Dios con él? Simplemente obedecerlo. Eso lo tenía que hacer Jeremías y eso tengo que hacerlo yo. Y diga, y yo también, y yo también. Porque la gente quiere que Dios les resuelva la vida, pero ellos quieren vivir su propia vida. Y recuerden esto, por el Espíritu les voy a decir algo. Voy a hablar de otro profeta, el que se conoce en la Biblia como el profeta rebelde. Este es Jonás. Ustedes saben que Dios le dijo a Jonás que él tenía una encomienda para él, una palabra que debía de llevar a Nínive. Pero es entonces que este hombre, Jonás, dice, yo no voy a Nínive. Y entonces pretende huir de la presencia de Dios. Y él toma, diríamos, una embarcación y dice la Biblia que él paga su boleto para ir a Tarsis. ¿Quién paga el boleto? Mis hermanos, el rebelde y el desobediente siempre tiene que pagar su boleto. Pero en cambio, si tú vas a Nínive, como Dios te lo dice, en este caso a Jonás, ¿quién paga el boleto? Dios. Mis hermanos, cuando uno anda en la voluntad de Dios, el que paga es Dios. Cuando tú te alejas de la voluntad de Dios, tú pagas tu propio boleto. Esa es la realidad. Uno puede ir por la vida haciendo de Dios que Él esté conmigo o contra mí. Apliquen la palabra, porque Dios me ha hecho ver profundamente que esto no basta o no es la intención dar información de los profetas, dar información del mensaje. Tiene que venir la aplicación. Tiene que venir la aplicación. Cuando tú tomas y dices, esto tengo que aplicarlo a mi vida. Y cuando tú te alineas y dices, Señora, yo entiendo. Porque ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es el todo de este mensaje. Y de muchas maneras Dios nos lo va a hacer ver. Aquí a Jeremías Dios le está diciendo, mira, mi voluntad es esta. Y si tú ejecutas mi voluntad, quiero que sepas que no te van a vencer. Van a pelear contra ti, pero no te vencerán. Es como los dos hombres que edificaron sus casas, uno sobre la arena y el otro sobre la roca. Y ustedes ya saben que en ambos casos los vientos y las tempestades, los ríos golpearon fuertemente. Pero de estas dos casas, solamente una quedó firme. Esto para decir que ninguno de nosotros se libra del contexto de la vida.
Todos tenemos que sufrir ciertas cosas. Lo que pasa es que algunos, al sufrir ciertas cosas, se caen porque han edificado su casa sobre la arena. Pero aquellos que pasamos por dificultades, por pruebas, por situaciones, los vientos, los ríos, azotando y golpeando, pero todavía estamos firmes, eso es una señal, mi querido hermano, que el centro de nuestras vidas se llama Jesucristo. Dale un aplauso al Señor, por favor. Muy bien, entonces ustedes saben que Jeremías decidió honrar a Dios. Y eso no significa que no tuviera momentos difíciles, momentos de duda, momentos donde de repente ya él no podía soportar aquello, de que le hablaba a todos y nadie lo oía. A todos y nadie lo oía. ¡Qué tremendo! Pero decidió obedecer a Dios. Este profeta fue tremendamente usado por Dios. A nosotros estudiamos el ministerio de Jeremías, cómo anunció juicio, anunció que si se arrepentían Dios los perdonaba, pero que si no se arrepentían nadie los libraría, y en efecto no se arrepintieron. Entonces profetizó el cautiverio. 70 años sería llevado el pueblo de Israel a Babilonia. Él profetizó el cautiverio. Ahora, como Dios es Dios, como Dios es soberano, también usó la boca del profeta Jeremías para profetizar lo que iba a acontecer después de aquellos 70 años. Jeremías anunció cosas tremendas, como por ejemplo en Jeremías 29, 10 y 11. Dice aquí: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Vean cómo es Dios. Qué Dios más bueno, qué Dios más hermoso. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Sigue. Oigan aquí: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías profetizó la restauración futura de Israel también. ¿Cuántas cosas hablaron ellos? Pero también él profetizó la caída de Nabucodonosor, es decir, la caída de Babilonia. Y ustedes saben que eso se cumplió al pie de la letra. Cuando hablamos de Daniel, como dije en estos días, les dije que el ministerio de Daniel fue único entre los profetas bíblicos, porque él fue un profeta diferente. Ustedes saben que, por ejemplo, Jeremías, Isaías, ellos como profetas de Dios fueron llamados a hablarle al pueblo las palabras de Dios. En el caso de Daniel, él fue un hombre de revelación, de sabiduría e integridad, y llamado por Dios para lo siguiente, escuchen, para servir dentro del gobierno de potencias mundiales. Potencias mundiales de aquella época. Dios escoge a Daniel y lo introduce, escúchenme bien, entre las potencias mundiales para revelar los planes divinos de Dios para las naciones. Ustedes saben que la profecía de Daniel es una profecía apocalíptica, tremendamente. Pero también es importante, y aquí yo me voy a detener un momentito. Me voy a detener por el Espíritu. Daniel no era un político. ¿Qué yo dije? Daniel no era un político. Daniel fue llevado, oye bien, a estas potencias mundiales para cumplir un propósito de Dios
en medio de ese contexto. Daniel no es aquel líder. Daniel no es aquel líder que renuncia al llamamiento de Dios para ir a meterse en la política. Ese no es Daniel. No nos confundamos. Daniel es un hijo de Dios, un hombre de Dios, pero que Dios lo ha llamado para cumplir un propósito en medio, diríamos, de políticos, para anunciar sus propósitos con las naciones de la tierra. Entonces, por eso es que ustedes ven a Daniel, mis hermanos, que interpreta el sueño de Nabucodonosor. Dios le da a Daniel una gracia para interpretar los sueños, para interpretar las visiones de la noche. Dios le da una gracia. Entonces, mis hermanos, Daniel recibe también visiones proféticas del futuro. Y ese libro habla de bestias, habla también del Hijo del Hombre, de su reino eterno, habla de los reinos futuros, también habla del anticristo, habla de la resurrección final. Es un libro apocalíptico tremendamente. Entonces, como yo quedé en estos días, ¿se recuerdan ustedes en Daniel capítulo 6, cómo se da el testimonio de la fidelidad? Y les dije también que el ministerio de Daniel es muy necesario en la iglesia hoy, porque es un ministerio que se identifica, mi querido hermano, con el pueblo de Dios, que se identifica, y eso lo vamos a entender en unos momentitos. Entonces, yo quiero recordar nada más Daniel 6:10 para seguir adelante. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Recuerden que cuando habla del edicto, está hablando de un edicto que había firmado Darío, mi querido hermano, con el fin de que nadie durante 30 días pudiera, diríamos, orar a otro que no fuera el rey. Y si esto pasaba, iban a tomar a la persona y lo tirarían a los leones, al foso de los leones. Daniel, sabiendo esto, él decide y él entiende perfectamente. Recuerden que Daniel honraba al rey. Daniel honraba a Darío. Daniel lo honraba, lo respetaba, le servía. Pero en el tanto, y aquí es donde está el asunto, estas son las convicciones que no tienen muchos para decir, mira, en el tanto que tú me toques los asuntos de Dios, te metes en un problema serio conmigo y yo tengo que, pues, quedar en ese sentido a la voluntad plena de Dios. Si usted quiere me despide, si usted haga conmigo lo que usted quiera, pero yo eso no lo puedo hacer. No, algunos hacen todo lo contrario. Como que Daniel hubiese hecho esto. No, ahora ya no puedo, hay un edicto. O sea, Dios me trajo aquí, estoy cumpliendo propósito, tengo que cuidar el propósito. Dios va a entender que yo no voy a orar por 30 días a Él, porque no puedo, porque me matan, y si me matan, pues muere el propósito también. Tapen los oídos, tápenlos, queridos. Y entonces Daniel dice, mira, aquí sí yo no puedo. Por mucho que yo respete a este hombre, por mucho que yo estime y le aprecie y le honre, no puedo. Porque por sobre todo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, nosotros no experimentamos los milagros que experimentaron ellos porque nosotros no tomamos las decisiones que ellos tomaron, que fueron radicales, aunque digan lo que digan, fueron radicales. La gente hoy quiere servir a Dios a su manera, a su forma, porque la gente se cree dueña de sí mismo. La gente cree que es dueña del respirar, el oxígeno, de la naturaleza, de los ríos, de los árboles, de los pajaritos del campo. La gente cree que es dueña del sol,
Y yo tengo una noticia: nosotros no somos dueños de nada. Aunque alguno de ustedes no diga nada, pero nosotros no somos dueños de nada. Y lo que puede pasar un día, en 5 años, en una década, en 15 años, es que tú experimentes, hermano mío, lo que experimentó este pueblo de Israel, porque no escuchó la voz de Dios. Yo no quiero decir que hoy yo sea la voz de Dios. Juzgue cada quien, mida cada quien, mida nada más. Y si aquí hay palabra de Dios, reciba esa palabra y aplíquela a su vida. Daniel tenía una salida. ¿Cuál era? No orar por 30 días. Quebrantar la ley de Dios para no quebrantar la ley de Darío. Pero él decidió quebrantar la ley de Darío para no quebrantar la ley de Dios. Convicciones profundas, mi querido hermano. Y ahí es donde yo siento que la palabra llega y está chocando con algo en muchos de ustedes. Porque entra la lógica, la razón, y cómo yo voy a enfrentar a mi jefe y le voy a decir: mira, un momento, tú no dejas que yo me congregue, este horario me está matando, yo ya no tengo casi comunión con mi Dios, esto es un conflicto para mí. No, mejor somos tan tontos que nos obedecemos. ¿Por qué? Escúcheme, nosotros decimos que nuestros ojos están en Dios, pero a la hora de la hora, realmente la circunstancia testifica que nuestros ojos están en este mundo, en las cosas de este mundo. Aplique la palabra, subsista con la palabra, nútrase con la palabra, o tristemente te vas a morir de hambre. Seamos sabios, queridos. Yo por el Espíritu traigo la palabra. Daniel decidió honrar a Dios y tuvo que deshonrar a Darío. No había otra. Es que miren, todo lo que compita con Dios debe de ser cortado. Hay algunos de ustedes que no les gusta eso. Todo lo que compita con Dios. Es que son muy radicales, son muy estrictos. Nada que ver, es la Biblia. No puedo predicar del Corán. No puedo predicar de la estratagema de los hombres. No puedo predicar las tonterías que predican algunos. Es la palabra de Dios, y lo repito: todo lo que compita con Dios debe ser cortado. Y de raíz. No se puede jugar con esto. Es como jugar con una serpiente venenosa. ¿A que no me muerdes? ¿A que no me muerdes? Cuando te das cuenta, el veneno fue colocado en ti y lo que resta es que tengas que morir. Porque jugaste, mi querido, con con algo que era letal. Yo oigo a Dios. Y yo sé que este no es un mensaje muy amado por la gente. Ustedes sí, ¿verdad? ¿Ustedes sí aman este mensaje? Todo lo que compita con Dios debe de ser cortado de raíz. Palabras como estas son las que producen dolor de cabeza, dolor de estómago, diarrea, ganas de orinar, de todo, para salir huyendo. Y muchas veces, queridos, yo les voy a decir algo, son hasta demonios que están en cuerpos que todavía no se han llenado del Espíritu de Dios. Y provocan esas cosas, esas náuseas, ese dolor, porque no quiero oír esa palabra. Y realmente que no quiero oír esa palabra es el diablo, es el demonio, son los demonios. Pero todo hijo de Dios tiene un lugar para toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy Dios nos dice a nosotros también, como le dijo a Jeremías: ciñe tus lomos. Aplica la palabra, aplica la palabra. Yo siento a Dios tan fuerte decir: aplica la palabra. Cada uno de nosotros debemos aplicar la palabra. Aplicar. Yo sé que no es fácil, sé que algunos se van a ir de aquí y la palabra no produjo nada.
y supieran ustedes el mal que se están haciendo. Pero si tú tomas la palabra y te llevas el propósito de este mensaje, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero a Dios conmigo, no contra mí. Yo quiero a Dios conmigo, no contra mí. Porque si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Yo quiero a Dios conmigo. Yo quiero decir, mayor es el que está conmigo que el que está contra mí. Pero de la única manera que tú puedes decir eso es que tú andes en la voluntad de Dios. Porque si tú no andas en la voluntad de Dios, lo que estás diciendo es un estribillo evangélico hueco y vacío que no va a lograr nada en ti. Mayor es el que está conmigo. Bueno, Dios está con aquellos, Jeremías, Daniel, que están dispuestos contra viento y marea a hacer la voluntad de Dios. Todo lo que... Duérmase, hermanos, duérmase. Duérmase. Es mejor un dormido en la iglesia que en el mundo. Todo lo que compita con Dios debe de ser cortado. Se trata de un amigo, una amistad que me está haciendo de influencia negativa, me está dañando. No compite con Dios, lo corto. Cuando llegamos al punto donde tenemos que ser radicales, hay muchos que llegan hasta ahí. No, yo ya con radicalidad, yo no. Yo puedo servir al Señor ahí, así, conforme yo vaya pudiendo, cada vez que me sobre un tiempito. ¿Es acaso Dios un borrego? ¿Es acaso Dios digno de migajas? Dios no esperaba nada menos de Daniel que esto. La misma soberanía de Dios decidió probarlo. Era su propia vida la que estaba en juego, pero Daniel entendió que Dios es su vida. Daniel entendió que Dios es su vida y nadie más. Ese hombre en fe oró y él sabía que la consecuencia venía. Y Dios, si quería, podía librarlo del foso de los leones, pero Dios no lo libró del foso de los leones, sino que lo libró en el foso de los leones, querido. Porque óyeme bien, el que hace la voluntad de Dios, yo te voy a decir algo, experimentará la compañía de Dios, experimentará el brazo de Dios, querido. No lo libró del foso de los leones, lo libró en el foso de los leones. En el foso de los leones. ¿Saben ustedes que Daniel oró y abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén como correspondía? No tuvo ningún problema, hizo lo que él venía haciendo siempre. Las ventanas abiertas hablan de que no se avergonzó, de que no tuvo miedo. Esas son convicciones muy profundas. Y aquellos que lo habían acusado y que habían ideado ese plan estaban expectantes para ver qué hacía Daniel. Y entonces vieron lo que Daniel estaba haciendo y fueron a acusarlo y a poner a Darío contra la espada y la pared, porque el edicto que se había firmado era irrevocable. Irrevocable. Y entonces este rey, amando a ese hombre fiel, a Daniel, quiso librarlo y no encontró la forma, no pudo. Y lo último que le dijo, que tu Dios a quien tú crees, te libre. No comió, se fue a dormir en ayuno, triste, no hubo fiesta, no hubo nada ese día. Y por la mañana, al rayar el alba, corrió al foso. Y lo primero que gritó fue: Daniel, el Dios a quien tú sirves
te ha librado. Y Daniel dijo, oh rey, ciertamente, porque yo soy inocente. Yo no le he fallado a mi Dios, ni a ti tampoco, rey. Él me ha librado. Y ahí sigue la historia, que si Dios quiere después podemos mencionar algo. Radicales. Este es un mensaje que no gusta mucho, siervo Rodolfito. Radicales. Determinantes. Ay, es que no puedo por tal cosa. Todo es tal cosa, todo es tal cosa. Excusas y excusas y excusas y excusas. Nos perdemos de mucho, amados. Pero si tomamos decisiones radicales, radicalmente vamos a ver a Dios. Tú estás escribiendo ahí. Si tomamos decisiones radicales, radicalmente vamos a ver la mano de Dios. ¿Creemos o no creemos la palabra? No dice la palabra, joven fui y he envejecido y no he visto justo que mendigue pan, ni tampoco su descendencia. No lo he visto. ¿Ha cambiado eso? Y hermano, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo tan poderoso como siempre. Así que entonces, amados, yo ruego a Dios que podamos nosotros recibir la palabra y aplicarla a nuestras vidas. Aplicarla a nuestras vidas. Dos cosas: ciñe tus lomos. Y la otra cosa, toma decisiones radicales en tu vida. Y una tercera cosa que me indica el Señor: todo lo que compite con Dios hay que cortarlo, porque si tú no lo cortas, aquello se ha convertido en tu Dios. Poderoso lo que yo dije hace un momento. Todo lo que compite con Dios, si tú no renuncias a ello, eso se convierte en tu Dios. Y recuerden esto: Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es digno de todo. Dios es digno de todo. Y te lo digo a ti, mi hermano y mi hermana, Dios es digno de todo. Y a los que me escuchan allá en República Dominicana a través de Radio Bonao Bendición, Dios es digno de todo. A los que me escuchan allá en Murcia, España, Dios es digno de todo. Decisiones radicales para ver radicalmente la poderosa mano de Dios. No olvides, Dios vigila su palabra hasta que ésta se cumpla. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo el Señor. Amén. Shalom, shalom. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.